Hola gente, ¿cómo están? Hoy toca un tutorial y más que un tutorial es un video informativo porque de este video vas a salir teniendo todo lo necesario para poder jugar tu PES con la Liga Paraguaya, con los estadios, con todo lo que vos quieras. Porque muchos estuvieron viendo el TikTok, me estuvieron escribiendo en Instagram, a una persona le estuve ayudando full para que pueda instalar, pero luego ya me escribieron más personas y decidí por eso hacer este video para que puedan tener todo lo necesario, todas las herramientas para poder jugar su PES con lo que va a ser ya la Liga Paraguaya 100% licenciada. Quiero aclarar una cosa. Existe lo que es el Guarani Patch, que es el que tengo acá de fondo. Luego existe una versión modificada, que luego voy a explicarme. Fue modificada por mí y lo modifiqué acorde a la serie, no acorde a lo que yo necesitaba para hacer mi serie. Y en realidad la modificación no es que lo haga mejor. En realidad lo hace peor porque le tuve que quitar un par de cosas. Así que hay como que dos versiones. La versión de Guarani Patch. En realidad hay tres versiones, gente, ¿eh? Primero, para PC, vamos a comentar un poquito sobre el Guarani Patch. Después vamos a comentar sobre lo que es para PS4. Para solo PS4, que ahí lastimosamente, ojo, no se pueden tener los estadios en PS4. Solo lo que es la licencia de la Liga Paraguaya en sí, que serían las equipaciones, los rostros, los jugadores, hasta ahí. Y la tercera parte del video les voy a comentar cómo tener mi versión modificada y por qué lo modifiqué y qué tiene estas modificaciones, ¿no? Que realmente es lo que es distinto al Guarani Patch. Arranquemos con el Guarani Patch. En este caso, les voy a leer rápidamente lo que ya tiene aquí enfrente. Esto es lo que encontré en la última versión descargable del Guarani Patch. Ellos no quieren que se resuba nada. Estuve viendo su YouTube y entiendo que ellos no quieren que se resuba nada, nunca quieren que se pida dinero por ello, así que esto es totalmente gratuito. Les dejo el link de ellos para que todo lo consigan a través de ellos, a través del mismo post que ellos hicieron. Con el Guarani Patch van a tener la Copa Primera con 20 equipos. Sí o sí son 20, que son 12 de primera más 8 de intermedia que están 100% licenciados. Incluye remera, jugadores, stats. Después hay una división intermedia con 32 equipos. 8 de intermedia y 17 de primera B, 7 de primera C, que están 100% licenciados. ¿Por qué son 20 en primera y 32 en intermedia? Porque ellos hicieron su patch reemplazando ligas. No quiero decir que ligas reemplazaron porque no me acuerdo. Creo que la liga brasileña, pero no me quiero meter ahí porque me puedo equivocar. Pero reemplazaron ligas del PES y es imposible disminuir la cantidad de equipos en cada liga. Por eso sí o sí hay 20 y sí o sí tiene que haber 32. Así que lo llenaron de esta forma. 12 de primera, 8 de intermedia. Y en la intermedia tuvieron que llenar con 8 de intermedia, 17 de primera B y así sucesivamente para completar esos cupos. Están 100% licenciados estos equipos, así que no van a encontrar nada raro a la hora de jugarlos. 5 equipos de primera C en otros latinos para ir completando, que están 100% licenciados. 6 equipos clásicos. Tiene la Copa Paraguay, modo Supercopa, tiene Liga Encarnacena, Copa Villa Alegre, Copa Star Gol, Campeonato Nacional de Interligas, 8 ligas de la UFI. Lo que viene a ser la Liga Encarnacena y demás está parcialmente licenciada, a tenerlo en cuenta. Lo que es la Liga Nacional de Interligas también está parcialmente licenciada. Luego tenemos B Nacional de la UFI, intros, cánticos, faces, que lo hicieron en Blender, o sea, hicieron caras así únicos, ¿no? Que se basaron en base de fotos de los rostros, está muy interesante. Les invito a que lo descarguen y vean las faces o que stalkeen el link del Facebook que les voy a dejar para que vean esos rostros. Balón oficial de la Liga Paraguaya, tienen muchísimos estadios de primera B, C, está cargado de estadios. Lo que más pesa en gigas, en tamaño, realmente son los estadios. Luego temas nacionales presentes en el juego, hay músicas nacionales dentro del videojuego. Y luego tienen unas gráficas actualizadas, ¿no? De lo que son los scoreboards y demás detalles. Esto es el Guarani Patch. Entren en el link. Acá van a encontrar todo. No se preocupen. Está el link para descargar, de cómo descargar todos los archivos. Hay un link exclusivo de un video tutorial. Además les estuve stalkeando y he visto que pronto en este mes van a estar subiendo una versión 3 y va a ser una versión mejor.
Creo que va a ser todo en uno, no sé, no me quiero meter, pero obviamente va a ser mejor, va a traer cosas más actualizadas, nuevas, mejores. No me quiero meter mucho en eso, así que les recomiendo que stalkeen a Guaraní Patch y van a tener toda la info de lo que va a ser su nueva versión. Ahora vamos a ir a lo que va a ser la versión de cómo instalar esto en PS4. Pero no esto es Guaraní Patch, no me malentiendan. Cómo instalar, cómo licenciar la Liga Paraguaya en PS4, que reitero, no incluye estadios, no incluye nada, solo es la Liga de Primera. Solo la Liga de Primera. Les voy a explicar a continuación cómo conseguir su PS4 licenciado de la Liga Paraguaya. Estamos de vuelta y ahora sí les voy a comentar cómo tener lo que es en PS4, cómo licenciar la Liga Paraguaya. Ojo, no incluye estadios, no incluye otros equipos de Primera C, es solo Primera. Muy fácil, yo le voy a dejar el link del canal de José Manu, que es el que crea esto para PS4 y para PC. Él se encarga de crear estos jugadores, de crear las equipaciones y que quede todo tan fachero como lo están viendo de fondo. Les recomiendo que entren en su canal, que busquen el último video donde muestra lo que es el Option File. Acá pueden tener un review de todo lo que es el Option File. Option File se le llama a este proceso, ¿no? Que van a ver este archivo que hace que se actualice su PES. Tienen que buscar el link para descargar, que en este caso sería este. Y para saber cómo instalar, qué hacer con este archivo, les deja dos links, que son estos de acá. Uno es un tutorial de cómo instalarlo en PC, todos los pasos. Y otro es un tutorial de cómo instalarlo en PS4 o PS5. Todo un tutorial bien hecho, simple. Son solo estos pasos. Estos aquí ya son preguntas que hace la gente, pero son solo estos pasos lo que se necesitan para poder instalar el Option File que está acá, para tener su PS4 con todos los jugadores y equipaciones de la Liga de Primera. Ahora sí, vamos a lo que es mi versión. Y para que tengan ahí también, ¿no? Para que sepan por qué lo uso y cuáles son las diferencias con el Guaraní Patch. Bueno, gente, ahora les voy a comentar a qué se debe que yo tenga una versión diferente. Como sabrán, Guaraní Patch está hecho con la herramienta del Cider, que es una herramienta abierta que puedes modificar a gusto. Yo lo estuve analizando un poquito para dejarlo como yo quería y necesitaba para mi serie, ¿no? Primeramente, yo dejé que la Liga Paraguaya se instale, al igual que lo que viene a ser, al igual que como lo tienen en PS4, en la Liga Play. ¿Por qué? Porque ahí solo hay 14 equipos. Pero a cambio yo no tengo equipo de intermedia y tengo ciertas desventajas, pero yo lo quería jugar así. Yo lo quería jugar solo con 14 equipos y en la Liga Play lo más parecido a PS4 posible. También, como para mi serie no iba a ser necesario para mí la Liga Encarnacena, todo lo demás de Interligas, directamente yo los descarté. Yo solo tengo la Liga Play, que es el Option File de José Manu. Hice el tutorial de PC e instalé la Liga Paraguaya, reemplazando la Liga Play, donde solo hay 14 equipos para no tener los 20, pero lo malo es que no tengo tampoco lo de intermedia, no hay ascenso ni descenso en lo que viene a ser mi versión. Tampoco tengo los temas nacionales, ni las gráficas, tampoco pude conseguir tener los trofeos. Otra cosa también que no tengo son los faces. ¿Por qué no tengo los faces? No tengo nada en contra de los faces creados por Guaraní Patch, pero yo quería jugar el Option File de José Manu tal cual, así como los rostros que creamos, porque yo le ayudé a José Manu a realizar este Option File. Entonces yo le tengo cierto cariño a los rostros que hicimos, así que yo quería jugar sin los faces. Así que mi versión no tiene tampoco los faces, no tiene los trofeos, no tiene los intros, muchísimas cosas que realmente que no tiene mi versión. Solo cuenta con todos los estadios que se eligen todo automáticamente, con los referees,
con las publicidades. Y nada más. Nada más con el logo ahí de Tigo Sport. Es lo único que tiene mi versión. Y tu PES te queda como siempre. Es lo que yo quería, que mi PES siga igual, que no se modifique realmente la interfaz ni la música, pero tener los estadios. Es lo que yo quería y es lo que conseguí con mi versión. Que no hay forma en que yo le haga un tutorial de cómo tener mi versión, así que tuve que subir el link de mi seeder. Yo creo que esto no cuenta como resubir realmente algo de Guarani Patch, de la gente de Guarani, cualquier cosa que me digan y sin problema lo conversamos, o si quieren que lo borre el link y tal, yo lo borro, pero se me hizo imposible hacer un tutorial explicando las modificaciones que yo hice realmente porque se tocan ciertos archivitos, tienes que redireccionar, así que se me hizo más fácil subir directamente la versión de seeder que yo utilizo. Les repito, mi versión de seeder es la versión vanilla del juego, o sea, el juego está normal, no cambia nada. Solo que cuando instales la Liga Paraguaya, así normal, con este off para PC, te va a vincular directamente los estadios, vas a tener el logo de Tigo Sport, los referees, las publicidades y hasta ahí. Hasta ahí llega mi versión, es lo que yo quería y es lo que conseguí manipulando un poquito el seeder. Espero que no haya ningún inconveniente con la gente de Guarani, porque nada más es como yo necesitaba y así fue como quedó. ¿Qué hacer con mi seeder? Ahora sí se viene el verdadero tutorial. Para la gente que quiera mi versión es demasiado fácil. Demasiado fácil, gente. Una vez se descarguen todos estos archivos y los traigan, tendrán estos 3 archivos sueltos, libres por la vida. Primero lo que yo le llamé seeder fachero, mi seeder modificado. Luego el DP File Generator y este archivito. Este archivito lo tienen que copiar y lo tienen que llevar donde está su PES. Ok, que en mi caso está acá, lo llevas en download, pegas, a mí me sale esto porque ya tengo ahí, tiras en esta carpeta. Luego volvemos donde están nuestros archivos, abrís el DP File Generator, abrís esto, le decís que sí, fácil y simple. Acá en la primera opción CPK Paths tenés que buscar dónde está tu PES. Fácil y sencillo. Vemos, yo mi PES lo tengo acá. Lo tengo en Steam. Así que lo buscamos un ratito. Y le marcamos la carpetita de dónde está nuestro PES. Bueno, en realidad no era ahí. Me equivoqué. Perdón, gente. Tenías que irme donde está este equipo. Buscamos donde tenemos nuestro PES. Un ratito más. Y en realidad tienen que marcar la carpeta Download. Ahí les va a salir todos los DLCs y todos los patches. Lo que ustedes tienen que hacer, probablemente esto les salga desmarcado, tienen que marcar todos los DLCs, todo tienen que marcar, y al final tienen que marcar el POM add boards. Luego simplemente le dan a Generate DP File Listen.vim. Te pide que elijas la versión. Puedes dejar el no DLC sin problemas. Le hacen generar, te lo genera. Y con esto ya tenés la valla publicitaria de Guarani Patch modificado con las publicidades locales. Luego es demasiado simple. Venís a seeder. Si tenés en Steam el juego, si compraste por Steam o si tenés por Steam el videojuego, simplemente ejecutás el seeder como administrador y ya está. Ya funciona tu juego. Si no es el caso, nos toca abrir la ubicación de nuestro videojuego, que es este, copiar esta dirección de donde está nuestro videojuego, venir al seeder fachero y acá donde dice Start Game, tener que colocar la dirección y luego le damos a guardar. Esto yo le indico, luego lo guardan y ya está. Hay un problema. Esto mismo hizo alguien que me escribió en Instagram porque no tenía la versión de Steam y no le funcionó. No le funcionó
abría el seeder, abría el juego y se cerraba. Entonces el que hizo, lo que él hizo fue abrir su pez, después el seeder, y esto le funcionaba sin problemas. Espero que esto haya quedado claro. Si no le queda claro, escríbanme en Instagram, déjenme algún comentario y les voy a guiar, porque con esto ya está. Con esto ya está. Vos tenés el seeder, abrís tu juego con el seeder y ya tenés todos los estadios, todo sin problemas. Lo que es instalar el Option File, tienen que ver este tutorial. Lo que es instalar el Guarani Patch, tienen que leerse este link. Y lo que es tener mi versión es súper, pero súper simple. Espero que les haya servido. Cualquier cosa, déjenme en los comentarios o escríbanme en Instagram. Un placer y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.